Le agradecemos a nuestra hermana Verónica por ese hermoso canto. Y qué bueno sería que pudiéramos tener más seguido, no nada más a ella, sino a alguien más que quisiera alabar a Dios por todas las bondades y misericordias que Él hace con nosotros. Vamos a inclinar el rostro para hacer una pequeña oración. Padre nuestro que estás en el cielo, nuevamente, oh Padre, estamos ante ti implorando tu presencia, implorándote, oh Padre, de tu Santo Espíritu, que toque nuestra mente, que toque nuestro corazón, que nos haga entender la necesidad, oh Padre, de poner a trabajar nuestros dones y nuestros talentos. Te pedimos, oh Padre, que perdone nuestras faltas y que nos dé sabiduría. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ¿cuál es el título de este tema de esta mañana? Los dones y el ministerio. ¿Y en qué estudio vamos? Bueno, parece que nunca le atinamos, ¿verdad? Pero bueno. El último que tuvimos, ¿recuerdan? El bautismo, exactamente. Pero la semana antepasada estudiamos algo acerca de que, ¿recuerdan que hablamos la semana antepasada? No se les debe de olvidar. La semana antepasada, ¿qué pasó la semana antepasada? La semana pasada no estuve yo, así que la semana antepasada, exactamente. Entonces, seguía el 16, pero el 16 hablaba de la Santa Cena. Y ya habíamos hablado de la Santa Cena, así es que podríamos ponerlo como un check de que ya lo estudiamos. Y este es el número 17, los dones y el ministerio que tiene Dios para cada uno de nosotros aquí en la iglesia. Y la cita bíblica que leía la hermana Ofira, Mateo 25, 21, debería de asustarnos o debería de alentarnos. Dice Mateo 25, 21, el amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo y fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Bien, buen siervo y fiel, dice otras versiones. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra, ¿en dónde? En el gozo de tu Señor. Me gusta esta versión porque dice, bien has hecho, mi buen siervo fiel, has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad. Y no necesariamente vamos a hablar de dinero, sino de lo que Dios nos ha dado, de lo que Dios nos ha dotado y qué es lo que estamos haciendo nosotros con los dones y los talentos que Él nos da. ¿Qué es un don y qué es un talento? ¿Alguien sabe? ¿Qué es un don y qué es un talento? Don es cuando el talento lo usas para alabar a Dios. Don es cuando usas el talento para alabar a Dios. Okay. Al revés. Ok. El don sabemos que es un regalo, algo que Dios nos da, algo que alguien nos da. ¿La vida es de nosotros? Es un don. ¿Podemos hablar? Es un don. Ahora, ¿qué hacemos con el don? Es lo que tenemos que ver nosotros en esta mañana. Dios nos ha dado dones. Y dice aquí que Dios, según esta parábola de los 3 siervos, que todos deberíamos de conocerlas, Dios nos da cierta cantidad de dones o nos da cierta cantidad de talentos. Cuando Él regrese, nos pedirá cuentas. ¿Qué hicimos nosotros con eso que Él nos dio? Conocemos la historia, ¿verdad? Conocemos la historia. Los 2 primeros siervos, ¿qué se pusieron a hacer con esos talentos que Dios les había dado? ¿Qué se pusieron a hacer ellos con esos talentos? Se pusieron a trabajar.
los primeros 2 siervos. Y se pusieron en una financiera, podríamos llamarle en términos actuales. Pero el tercero lo enterró y ahí lo dejó hasta que el Señor regresara. ¿Qué pasó con esa persona que enterró ese talento? ¿Qué le sucedió? ¿Se lo regresó? ¿Y qué hizo el amo con ese talento? ¿Lo necesitaba el amo, el talento? ¿Qué hizo el amo con ese talento? Se lo dio al que tenía más. Ahora, la pregunta que les hice yo, ¿debería de alentarnos? ¿Debería de o asustarnos ese texto que acabamos de leer? Debería motivarnos, ¿verdad? Pero al mismo tiempo deberíamos de ponernos a analizar nuestra vida y pensar y preguntarnos, ¿qué estoy haciendo con los talentos que Dios me dio? Porque cuando regrese me va a pedir cuenta de esos talentos. ¿Los estoy utilizando para la honra y gloria de Dios? ¿O los estoy utilizando para mi beneficio? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Ahí mismo en Mateo 25, pero los versículos 14 y 15, dice esta versión, Mateo 25, versículos 14 y 15, también el reino de los cielos puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. ¿Quién es este hombre que emprendió un largo viaje? Cristo Jesús. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estaba él ausente. Lo dividió en proporción a la capacidad de cada uno. Fíjense lo que hizo él. Lo dividió en proporción a la capacidad de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata y al último 1 bolsa de plata. Luego se fue de viaje. Aunque esta parábola está hablando de dinero, está hablando de un metal precioso en el cual tiene valor, realmente está hablando de los dones y los talentos que Dios nos da. ¿Qué es lo que hacemos nosotros con ellos? Dice que nos da Dios de acuerdo a nuestra capacidad, pero a todos por lo menos nos da ¿cuántos? 1. ¿Ustedes ya han descubierto cuál es su talento? ¿Ya saben cuál es su talento? ¿Ya saben cuál es el don que mejor pueden manejar? Ahora, yo sé que muchos de ustedes pueden decir yo sé, o pueden estar pensando, pero ¿qué es lo que están haciendo con él? ¿Lo estamos utilizando para engrandecer el reino de Dios o lo estamos utilizando para engrandecernos a nosotros mismos nada más? Vamos rápidamente al libro de Hechos. Ya vemos que Dios es el que da los talentos. Cristo Jesús es el que nos da los talentos. Hechos capítulo 1, versículo 8. Dios es el que nos da los dones. Hechos 1, 8. Dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Dios nos da el don del habla. Y Él quiere que al recibir nosotros ese don, podamos usarlo para engrandecer su reino, para que otros conozcan de su palabra, para que otros conozcan de Cristo Jesús. ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo eso? En la mañana hablábamos acerca de, ¿cómo se titulaba la lección? Vivir para Cristo. Y es por eso que también les preguntaba, ¿la vida es un talento o es un don? Es un don, es algo que se nos ha regalado. ¿Vivimos para nosotros o vivimos para Cristo? ¿Para quién vivimos? Si viviéramos para Cristo, yo me imagino que todo Jacksonville yo hubiera conocido de la palabra de Dios por nosotros. O en los lugares donde ya hayamos estado viviendo, ya hubieran conocido de la palabra de Dios, ya hubieran conocido de nosotros. ¿Qué recibieron los apóstoles cuando Cristo Jesús les dio esta promesa? ¿Qué don recibieron?
Recibieron el don del Espíritu Santo y pudieron hablar ¿en qué? En otro lenguaje, en otro idioma. Si nosotros le pidiéramos ese don a Dios, ¿ustedes creen que nos los daría? El problema es que muchas veces no queremos, porque entre más tenemos, más exige, exactamente. Más responsabilidad tenemos. ¿Qué estamos haciendo nosotros con los dones que Dios nos da? Vamos al libro de Efesios. Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 15. Y vamos a ver algunos de los dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Vamos a ver los dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 15. ¿Cuáles son estos dones que Dios nos da y para qué sirven estos dones? Efesios 4, del 11 al 15. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Efesios 4, del 11 al 15. Y él mismo constituyó a otros apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por su quiera de todo viento de doctrina, por nuestras tranquemas y hombres que para engañar emplean por astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Esto es Cristo. Dice el primer versículo, el versículo 11. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. ¿Quiénes somos la iglesia? Ahora, dice, a algunos los puso por apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Cuántos de nosotros podríamos vernos o podríamos decir que tenemos por lo menos uno de esos dones? ¿Cuántos podemos enseñar? ¿Podemos enseñar nosotros? ¿Podemos enseñarle a alguien más? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y por qué no enseñamos? No estamos viviendo para Cristo. Y nosotros como adventistas del séptimo día, creemos que Dios nos dio esos dones para ministrar, no nada más aquí a la iglesia adentro, sino ministrar allá afuera también, para predicar la palabra. Todos hablamos, todos tenemos una boca para hablar. A algunos nos gusta hablar más, a otros nos gusta hablar menos, y a algunos no nos gusta que estén hablando, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que sale de nuestra boca? ¿Qué es lo que sale de nuestra boca? ¿Chismes o alabanzas a Dios? ¿Qué debería de salir de nuestra boca? Bueno, apóstoles, ya sabemos que los apóstoles se acabaron, porque los apóstoles eran los que habían recibido directamente de Cristo Jesús el mensaje, la comisión. Pero ¿podemos ser profetas? ¿Podemos ser profetas? Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, cuando nosotros le damos el mensaje a otra persona de salvación, estamos siendo profetas. No por eso nos vamos a creer profetas, pero estamos siendo profetas. De alguna manera somos profetas porque estamos profetizando que si esa persona acepta el mensaje, ¿qué le va a pasar? Va a ser salvo. Y también tenemos que presentarle el mensaje que si no acepta a Cristo Jesús, o si sigue en el camino que está siguiendo o que está caminando, ¿qué va a suceder con esa persona? Se va a perder. De alguna manera estamos profetizando, estamos develándoles el futuro de esas personas. Evangelistas, ¿qué son los que hacen los evangelistas? ¿Y solamente tiene que ser en la iglesia? Evangelizan a la gente. ¿Qué es evangelizar? Predicar la palabra de Dios. Enseñarles el evangelio, enseñarles las buenas nuevas, traerlos a la iglesia y enseñarles, no nada más. Hay algo interesante en esto, en el evangelista. El evangelista presenta todo el mensaje, presenta lo más importante del mensaje, ¿verdad? Cristo Jesús, la salvación, la perdición también. Una vez que esa persona llega a los pies de Cristo Jesús, hay que seguir estudiando con ella, hay que seguir evangelizándolo, podríamos decirlo, o hay que seguir estudiando con esa persona. Por eso es que dice pastores también,
¿Qué era lo que hacían los pastores? ¿O qué es lo que hacen los pastores? Guían a las ovejas. ¿Cualquiera puede ser pastor? ¿Sí o no? ¿Cuál sería una característica de un pastor? Si lo tomamos de donde viene la palabra, que es el que cuida las ovejas. El buen pastor, ¿qué hace con la oveja que se pierde? Va y la busca. ¿Cuántos pastores van y buscan a las ovejas que están perdidas? Van y las buscan para criticarlas. Desafortunadamente sucede eso. Pero el buen pastor se preocupa ¿por cuántas? Por todas y cada una de ellas. El buen pastor ve porque ellas estén bien. Y cuando viene el lobo y quiere comerse una oveja, que dice, ay, pobrecito lobo va a tener hambre, que se vaya. ¿Dice eso? ¿Lo defiende o la defiende con todo? ¿Cuántos de nosotros podríamos decir que estamos capacitados para defender a un hermano o una hermana que está siendo atacado por algún lobo rapaz? ¿Podríamos estar capacitados alguno de nosotros para defender a alguien así, en peligro de muerte? Y por último dice, y los maestros. ¿Por qué no somos maestros todos aquí? Tenemos diferentes roles. No pueden ser todos maestros. ¿A quién van a enseñar, verdad? El maestro, una de las características del maestro es la paciencia. ¿Cuántos somos pacientes? ¿Somos pacientes? ¿Cómo le fue ahorita, hermana, allá atrás? ¿Lo hizo bien? Ah, muy bien, ya ve. Tal vez su don que usted tiene se tiene que pulir nada más un poquito. El problema es que muchas veces que tenemos dones nosotros y tenemos miedo de usarlos. Pero conforme los vamos usando, ese don se va puliendo hasta que queda un brillante. Yo creo que todos conocemos la historia o cómo sacan los brillantes, ¿verdad? Cómo los hacen. Una piedra sucia, cómo la van puliendo, cómo la golpean, cómo la van puliendo hasta que queda una piedrita chiquitita, tal vez de una piedra grande queda una chiquitita, transparente. ¿Y cuánto puede valer un brillante? Muchos dólares, ¿verdad? Y valiosos. De alguna manera nosotros somos maestros o deberíamos de ser maestros. Es un don que Dios nos ha dado a todos nosotros. Porque el enseñar no nada más es aquí en la iglesia, no es nada más es allá afuera. El enseñar es también dentro, ¿de dónde? ¿Y qué les hemos enseñado a nuestros hijos? ¿Les estamos enseñando el camino a la salvación o el camino a la perdición? ¿Somos buenos maestros o somos malos maestros? Pero hay un don que yo creo que todos quisiéramos tener y que todos tal vez en algún momento hemos tratado de imitar o de tenerlo, pero que es el más importante de todos. ¿Cuál creen ustedes que sea? ¿Cuál creen ustedes que sea el don más precioso, más importante? Vamos a 1 Corintios 13:13. 1 Corintios 13:13. Con este don que Dios nos da, si lo pulimos, si sacamos el mayor provecho de él, estemos por seguros de que Dios nos va a dar más dones todavía. Nos va a dar talentos. 1 Corintios 13:13. 3 cosas, dice esta versión, 3 cosas durarán ¿para cuándo? ¿Para una hora, un día, un año? ¿Para cuándo? Para siempre, dice esta versión. 3 cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de las 3, el amor. ¿Cuántos de nosotros tenemos ese don de amar a los demás? ¿Cómo dice en el de ustedes? Es caridad. Lo último en vez de amor dice caridad. Muy bien. Hermano, a mí me gusta el 12 porque dice salúdense unos a otros con un beso santo. Bueno, hay quienes practican esa forma de saludar. Hay otros que tal vez damos un abrazo, tal vez nada más solamente un abrazo, otros tal vez con la mano. Pero la mayor de todas, dice, es el amor. Si nosotros nos amáramos como Dios amó a este mundo, ¿qué hiciéramos por nuestros hermanos que se están perdiendo allá afuera?
¿qué haríamos por ellos? ¿Nos quitaríamos la cobija para dársela a otra persona? ¿Nos quitaríamos el alimento que tenemos en la mesa para darle a otra persona? He visto personas que han dejado de comer, no tienen más comida y han dado ese plato a un visitante. Porque podríamos decir, bueno, mira, de lo que yo tengo aquí, la mitad es para ti. Ahorita traigo otro plato, la mitad para ti, la mitad para mí. ¿Cómo estamos siendo ahí? Ahí estamos siendo egoístas porque estamos pensando en nosotros también. Exactamente. Y la lección hablaba del sufrir en el cuerpo. Si no estamos dispuestos a pasar hambre por darle el pan a otra persona, ¿estaremos dispuestos por sufrir por Cristo Jesús? Si no estamos dispuestos por pasar hambre por otra persona, ¿estaríamos dispuestos a pasar hambre por Cristo Jesús cuando venga el tiempo? Pero es que aquí, hoy en día, en nuestra vida es cuando estamos nosotros practicando para cuando vengan esas dificultades. Pero si no lo hacemos, cuando venga el problema, cuando venga la dificultad, no vamos a poder hacerlo. Regresemos a Mateo 25. Mateo 25, 26 al 30. Mateo 25, 26 al 30. Aquí vemos ya cuando el amo preguntó por lo que habían hecho cada uno con sus dones, con los talentos que se les había entregado. Y vemos cómo el que tenía miedo, el que tenía solamente un talento, decir, ¿qué tal si lo pongo a trabajar y se me pierde? En lugar de que me den, voy a tener que pagar yo la cantidad que me dieron. Pero el amo le respondió, siervo perverso y perezoso. ¿Nos gustaría que nos llamaran perversos? ¿Nos gustaría que nos llamaran perezosos? ¿A cuántos nos han llamado perezosos alguna vez? Tal vez no con esas palabras, pero con unas palabras más fuertes, ¿verdad? Si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubieras obtenido algún interés de él. Entonces ordenó, quítenle el dinero a ese siervo y désenlo al que tiene los 10 bolsas de plata. Todos y cada uno de nosotros tenemos un talento. Pero, ¿qué estamos haciendo con ese talento? El día de mañana que nos pidan cuentas, se nos va a quitar si no lo usamos y se lo van a dar a aquel que sí lo usó y que lo usó bien. Sigue diciendo, a los que usan bien los que se les da, versículo 29, se les dará aún más y tendrán en abundancia, pero a los que no hacen nada se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Dónde es la oscuridad de afuera? ¿Dónde se va a rechinar y crujir dientes? ¿Y está representado por qué? Y cuando estamos con Satanás, ¿estamos salvos o estamos perdidos? Estamos perdidos. Eso quiere decir que si nosotros no usamos el talento que nos dio, ya sea 1, 2, 3, 4, 5, los talentos que Dios nos haya dado, si no los usamos, se nos va a quitar y no vamos a ser salvos. Porque dice aquí que se le quitó a ese que no tenía, que no había hecho nada, se lo dio al que tenía más y dijo, y a este, échenlo para afuera. No me sirve de nada. ¿Estamos trabajando para el engrandecimiento de la obra de Dios? Si por lo menos tenemos un talento nosotros, ¿qué podemos hacer para engrandecer la obra de Dios? ¿Ya han descubierto cuál es el talento que ustedes tienen? ¿Ya lo han descubierto? ¿Ya saben más o menos? Cuando yo lo descubrí me asusté y no quería hacerlo. ¿Cuál es su talento, hermana? ¿Cuál es lo que usted cree que sea su talento? Hablarle a la gente. ¿Y por qué no quería hablarles a los demás? Porque yo antes, como ella era católica y en mi casa iba mucha gente cristiana a hablarme, cuando se paraban y empezaban a hablar, yo decía, ¿cómo están hablando, verdad? ¿Cómo le hacen? Entonces yo dije, no, que yo nunca estoy haciendo esto, porque a mí se me irían las palabras, ¿qué le diría yo a la gente? Entonces, cuando eso pasó y que yo traía esa riña entre sí y no, y cuando pedí la explicación y todo, y se me fue negada, y ya saben lo que pasó en la iglesia, Sí. que salí con esto. Sí. Entonces, cuando pasó eso, yo ya no iba a la iglesia, vinieron 3 sueños,
a mi vida, ¿verdad? Cuando ya iba a la iglesia, vinieron 3 sueños casi iguales. Uno de ellos soñé que yo iba a hacer una casa. Y cuando fui con el hermano Jaime, ese sueño yo ya lo había tenido. Muy bien. Me dijo que lo acompañara a predicarle a la gente que fuimos a las casas, ¿verdad? A predicar. Yo traía una bolsa así con revistas para repartir. Y ese fue el sueño que yo tuve, que yo andaba con alguien, más no soñé al hermano Jaime, ¿no? Sí, sí. Soñé una persona, que andábamos 2 personas como repartiendo las revistas y hablándole a la gente. Y yo me sueño con una falda larga y era lo que a mí no me gustaba. Yo no caí puesta, entonces yo me soñé con vestiduras de hermana. Y soñé como que se me caía una bolsa como con libros, con Biblias, se me caía con literatura. Soñé que estaba levantándola y iba hacia una puerta a tocar ese sueño. Y así fueron pasando, fueron 3 sueños parecidos. Dios de alguna manera nos habla y nos dice, yo te quiero trabajando aquí para mí. Y ahora, hermano, cuando yo le pido que entre a esta iglesia, yo dije, ya se me llegó la hora, ¿verdad? Cuando yo comienzo a agarrar esto, que me enamoro yo de esto, yo le pedía a Dios que me diera ese valor y esa fuerza de hacerlo, ¿verdad? Sí. Ahora para mí ya no es difícil eso. Amén, qué bueno. Pero no sé, las palabras salen como por sí solas. Y lo importante es estudiar, lo importante es pedirle a Dios. Porque fíjense lo que dice Santiago 1.5. Santiago 1.5 dice, si necesitan sabiduría, ¿qué tenemos que hacer con ella? Pedirle a Dios, que Él es, ¿qué? ¿Tacaño? Él es generoso, dice. Y Él te la dará. No los reprenderá por pedirla. Dios no nos reprende por pedirle sabiduría. Al contrario, a Él le agrada que nosotros le pidamos. Aunque Él ya sabe lo que necesitamos, pero Él quiere que nosotros salga de nosotros y le pidamos, Señor, quiero sabiduría, quiero palabras, dame inteligencia. Bueno, todos tenemos inteligencia, pero la sabiduría es de lo que ya hemos aprendido, seguir trabajando con ello. ¿Sí? Si necesitamos sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se las dará, no los reprenderá por tenerla. Pero tristemente en este mundo donde se nos ha enseñado de que para poder ser felices, para poder buscar el bienestar, tenemos que estar primeramente nosotros. Que nosotros seamos buenos, que nosotros seamos felices, que nosotros estemos bien. ¿Sí? El egoísmo, yo primero. Tristemente es lo que se nos ha enseñado. Pero fíjense lo que leímos en la mañana, 1 de Pedro. Vamos a 1 de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10. 1 de Pedro, capítulo 4 y versículo 10. 1 de Pedro 4, 10. ¿Alguien lo puede leer, por favor, 1 de Pedro 4, 10? Cada uno según el don que se les ha dado, dice, ¿qué tenemos que hacer con él? ¿A quiénes? A los demás. Tenemos que buscar el bien de los demás. Dios da su gran variedad de dones espirituales. Les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servir los unos a los otros. Debemos usar los dones para servir a los hermanos, no para servirnos nosotros mismos. Romanos 14, ya para ir terminando, Romanos 14, 7 y 8. Dice la palabra de Dios, Romanos 14, 7 y 8. Pues no vivimos para nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos. Si vivimos, es para honrar al Señor, y si morimos, es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como morimos, pertenecemos ¿a quién? Al Señor. Y esa es palabra de Dios, no son ideas mías. Si vivimos, no debemos de vivir para el yo. Si morimos, tampoco debemos de morir para el yo. Debemos de morir para y por Cristo Jesús. ¿Cómo podemos descubrir nuestros dones y nuestros talentos? Bueno, acabamos de leer hace un momento Santiago 1.5, donde dice que si no sabemos cuál es nuestro talento,
le oremos a Dios, le pidamos sabiduría y Él nos va a dar esa sabiduría para que nosotros podamos descubrir cuál es nuestro talento. Pero mientras nosotros no encontremos el talento que tenemos, o mejor dicho, no lo saquemos a la luz, porque es responsabilidad de nosotros buscar o encontrar el talento que Dios nos ha dado. No esconderlo, porque si lo escondemos, estamos perdidos. Se nos va a quitar. Deberíamos y debemos de estudiar la palabra de Dios. Cuando abrimos su palabra, cuando abrimos la palabra de Dios, encontramos ahí sabiduría. Encontramos ahí que la palabra nos guía y nos va a guiar ¿a dónde? A toda verdad. ¿Y será que los dones que Dios nos ha dado son mentiras? Son verdad. Son verdad que nos ayudan a ministrar a otras personas. Y por supuesto, deberíamos de estar abiertos a la provisión que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios nos ayuda, no para que nosotros tomemos ventaja de eso. Nos ayuda para que nosotros ayudemos a otras personas. Pidámosle a Dios para poder descubrir o para poder tener la fuerza de sacar ese talento que Dios nos ha dado. No tengamos miedo de sacarlo. Si se lo pedimos a Dios, téngalo por seguro que ese talento lo va a pulir y nos va a dar otro más y después nos va a dar otro más. Y esos talentos van a ser para engrandecer la obra de Dios. Si estudiamos su palabra, encontraremos ahí personajes en los cuales nosotros tal vez nos vamos a identificar. Oye, ese personaje pasó lo mismo que yo. O se ve que ese personaje tal vez tenía mi carácter. Y estudiando los personajes, Dios nos puede decir, mira, tú puedes hacer lo mismo. Hace un momento, cuando el hermano Juan hablaba acerca de lo que le había sucedido en el trabajo, se me vino a la mente José. José llegó de esclavo a Egipto. Y a pesar de la esclavitud en la cual estaba, a pesar de las dificultades que él tenía, él rechazó a Dios, se mantuvo fiel, se mantuvo firme. Por mantenerse fiel, por mantenerse firme, ¿a dónde llegó? Llegó a la casa primeramente de Potifar y fue el mayordomo de todos ellos. Satanás intervino para que lo echaran a la cárcel, pero por seguir fiel ahí dentro de la cárcel, ¿qué pasó? Hasta las llaves de la cárcel le dieron. Bueno, él podía decir, bueno, de aquí me voy, pero él se mantuvo fiel. Por seguir fiel a pesar del problema, ¿hasta dónde llegó? Ser el primer ministro o ser el gobernador de Egipto. Pero el común denominador, podríamos llamarle, que vemos aquí, es que él se mantuvo fiel. ¿Será acaso que nosotros estaremos siendo fieles a Dios con los dones que Él nos está dando? Y no estoy hablando de dinero. ¿Somos fieles a Dios con los dones que Él nos está dando? ¿Cuántos hemos conocido personas que tienen el don, por ejemplo, del canto, y que en lugar de utilizarlo para Dios, lo utilizan para el mundo? ¿Cuántos hemos conocido personas que tienen el don de atraer muchedumbres y en lugar de atraerlos a Dios, los atraen para ellos mismos? Dones y talentos que Dios nos ha dado y que hemos visto y que vemos diariamente y que desafortunadamente muchos los utilizan o los estamos utilizando para nuestro beneficio y no para el beneficio de los demás. Quiera Dios, mis hermanos, que nosotros podamos pedir sabiduría a nuestro Dios para descubrir el talento o para ponerlo a trabajar. Pero para ponerlo a trabajar para la obra de Dios. Que el Señor les bendiga. Vamos a finalizar con las estrofas del himno número 193. Himno número 193. Dios nos ha dado promesa. 193. Puestos en pie. Dios nos ha dado promesa, lluvias de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición os daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor,
y pureza, para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Dios nuestro a todo creyente, muestra tu amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llenas de paz nuestro ser. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Obra en tus siervos piadosos, celo, virtud y valor. Del tentador victoriosos, salgan contigo, Señor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Dice, Dios nos ha dado promesa. Lluvias de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición os daré. Los dones también son para que nos fortalezcan en el día con día. Oremos. Gracias, oh Padre, te damos, porque en tu infinito amor nos has capacitado de dones y de talentos para engrandecer, oh Padre, tu obra aquí en esta tierra. Te pedimos, oh Padre, que podamos ponerlos a trabajar para tu obra, para ganar más almas para tu reino. Te pedimos, oh Padre, que nos ayudes a dejar el miedo a un lado, a dejar los temores, a dejar las vergüenzas. Ayúdanos, oh Padre, a no esconderlo, porque como ya hemos visto, si lo escondemos, nos perderemos. Se nos será quitado y se les dará a otros que tienen más. Perdónanos, oh Padre, por la negligencia que muchas veces tenemos. Perdónanos, oh Padre, porque muchas veces no ponemos atención a tu palabra. Perdónanos, oh Padre, porque muchas veces en nuestras labores cotidianas no abrimos los ojos para ver el sufrimiento de otras personas y para ayudarlos. Te pedimos, oh Padre, que nos des ese don también, ese talento de poder ver el sufrimiento en los demás y de poder sentir el deseo de ir a rescatarlos de donde quiera que se encuentren. Ayúdanos, oh Padre, hoy y siempre. Perdona nuestras faltas. Acompáñanos en este día. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén.